Hay una historia por ahí de que Bizarrap le dio like a uno de tus trabajos. Estaba enlazando el feed 55, creo. Sigo aquí, ando varias noches sin dormir. Entonces dije, voy a hacer una ilustración que quita los artistas ver esto. Sí, lo hice, lo lancé. Reviso mi Instagram, ¿no es cierto? Reviso los mensajes y veo que me ha respondido. Pedro Tobal. ¿Qué está pasando, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kish? Bien, bien, feliz de estar acá ya en este podcast. Entonces ahí vamos a hablar de todo un poco, ¿no es cierto? Sí, A darle. yo estoy a darle pero con todo, yo estoy súper emocionado. Recuerdo la primera vez que vi tu contenido, que por cierto, eh, wow, tengo tantas cosas en la mente, pero es súper interesante cómo funcionan las redes sociales. Yo siempre lo he dicho, casi todos mis invitados llegan porque los encontré por las redes sociales de alguna Correcto. manera u otra. Tu caso no fue diferente, tu caso creo que fue en un live que te vi por Ah, primera ya. vez. Y de ahí brinqué a tu página y cuando vi tu página dije, anda pal, no, este pana de alguna manera u otra, yo tengo que sentarme a hablar con él sí o sí, no sé cómo lo voy a lograr, pero tengo que hacerlo de alguna manera, así que todas las personas que de repente le hayan dado clic a este contenido porque están interesados y no saben quién es Pedro Tobal, mejor conocido como Tuga Lines en las redes sociales, Pedro, llévatelo. Háblame un poquito de ti, cuéntame un Gracias, poquito de ti, gracias. dime quién tú eres, de dónde eres, cómo todo esto empezó. Yo estoy súper interesado de saber cómo este mundo contigo empezó y de ahí partimos para darle con todo. Genial. No, más bien gracias, Kish. Tremenda introducción también. Y vamos a darle ahí. No, chéverazo, como tú decías, nos fue este acercamiento, ¿no es cierto?, por redes. Bueno, te cuento un poco sobre mí. Bueno, ya tú lo dijiste, mi nombre es Pedro Tobar y tengo una marca personal que es Tuga Lines, que, bueno, nace de un apodo. Eso, bueno, lo que me dedico actualmente es a la ilustración digital, al tema del branding, básicamente al tema de diseño gráfico. También hago un poco de social media, pero mi 80-90% de trabajo diario más se basa en la ilustración digital. Sí, eso. Más o menos también llevo ya en este tema alrededor de unos 5 a 6 años ya ejerciendo de manera profesional el diseño y la ilustración como tal unos 3 años más o menos. Sí, eso básicamente, bueno, más que todo, la ilustración es algo que amo, sí, respiro ilustración, duermo con ilustración, eso es algo para mí increíble y creo que se ve reflejado también esa pasión, ¿no es cierto?, en cada uno de los diseños, de las ilustraciones. Definitivamente, definitivamente. Vuelvo de nuevo a decirlo. Si tú eres una persona que de repente estás viendo este contenido y no has visto el trabajo de Pedro o no sabes quién es, te invito a que después de la entrevista vayas un segundo y brinque a su Instagram. Obviamente, toda su información y todo va a estar en la descripción para que puedan verlo. Tiene un trabajo espectacular, tiene una manera de diseñar bien particular, una manera de seleccionar colores bien particular, tiene un estilo muy, muy particular, Cool. que es algo de lo que me gustaría hablar eh, en un ratito de tu estilo, ¿verdad? Porque creo que eso es algo Genial. que muchos diseñadores como que they struggle with, como que tienen problema encontrando, ¿verdad? Su, Sí, sí, su, su sí. estilo, lo que llaman su estilo. Pero antes de llegar allá, Pedro, te pregunto, Genial. ¿diseño gráfico fue algo que tú estudiaste? La ilustración en particular, ¿tú la estudiaste? ¿Cómo fueron tus inicios en Ujú. el mundo del diseño gráfico? Ya. Bueno, en realidad fue más que todo un tema académico. Primero estuve estudiando diseño de interiores. Oh, ok, Sí, 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 sí. ok. Pero bueno, Diseño de interiores. Espérate, tienes que sí. contarme cómo pasó esto, cómo estos brincos, cómo estos puntos se están Claro. conectando. Bueno, o sea, ya desde, digamos, saliendo del colegio y estudiar algo de tercer nivel,
Sí, entonces, bueno, tú sabes cuando uno es más pelado, es más joven, no sabe muy bien lo que quiere de su vida, cosas Ujú, así, pero como que siempre mi tendencia fue un poco más apegado al tema del diseño, sí. Bueno, en ese tiempo puede ser un poco en general, sí, ujú. entonces ahí también me gustaba el tema del interiorismo, es algo que me gusta bastante, es algo chévere porque en realidad dentro de eso, digamos que se aplicaba también algunos programas o softwares que se utilizan en diseño como tal vez el Photoshop, el Illustrator, sí, pero más o menos estuve ahí unos 6 meses estudiando eso y como que no sentí muy bien esa conexión por esa carrera. Ok, Entonces ahí dije, voy a irme por diseño gráfico, que en realidad es lo que sentía más conexión y que de verdad me gustaba más. Entonces de ujú, ahí doy ese salto y de ahí sí estudio una tecnología en diseño gráfico, acá mismo en mi ciudad, en Cuenca. Y bueno, me graduó, ¿no es cierto?, con tesis, más o menos fue unos 3, 4 años. Y de ahí sí, le di al ámbito profesional, graduándome, ¿no es cierto?, de diseño. Sí, entonces empecé en algunas agencias haciendo un poco más el tema de las redes sociales y aprendí mucho de impresión, la impresión física en offset, sí, en impresión láser, sí, entonces son algunas, eh, ¿cómo sería? Más que parámetros, serían algunos ámbito profesional, ¿no es cierto? ujú. Como cómo hacer una separación de colores para imprimir en offset, cómo hacer los troqueles para un empaque, sí, cómo sacar el color de pantalla, ¿no es cierto? De manera física, que se hace con una tablita de colores, una Ujú. pantonera. Sí, entonces todo eso fue formando, digamos, lo que iba a hacer a futuro. Mientras tenía estos trabajos, ya tuve como que ese apego a la ilustración, me gustaba mucho el tema de dibujo y eso pasarlo a digital. Sí, entonces mientras trabajaba en ciertos lugares, también iba haciendo un poco ya de ilustración. Mencionaste, ahorita dijiste algo que me pareció bien particular, que es que no sentías una conexión con la carrera, no sentías como esa conexión con ese trabajo que ibas a hacer, esa Ujú. profesión que ibas a hacer a un futuro, y entonces decidiste dar el brinco. Exacto. Hay personas que posiblemente estén en una posición similar en donde quizás estudiaron algo, lo ejercieron por un tiempo y perdieron la pasión, o están estudiando algo en estos momentos y pensaban que era de una manera, pero se están dando cuenta que es de otra. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú te diste cuenta que realmente diseño de interiores no era lo tuyo? ¿Sabes? ¿Cuál fue ese aha moment de decir, no, definitivamente esto no es? Y por otro lado, ¿cuál fue, o sea, cuál fue ese clic para decir, no, es diseño gráfico? O sea, ¿qué fue lo más que te llamó la atención o qué fue lo que sentiste en ese momento para decir, no es por aquí, definitivamente es por Ujú, acá? ujú. Sí, 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 totalmente. Yo creo que se quiebre fue un poco ya antes, porque yo ya tenía planeado seguir diseño gráfico en sí, porque me gustaba mucho cuando me iba a los supermercados y veía las etiquetas de los productos, veía tal vez Ok. vallas publicitarias, las revistas me encantaban. Entonces me hacía muchas preguntas, me cuestionaba mucho, decía, ¿cómo harán esas fotografías para cierta catálogo, revista, cómo harán Ujú, esa edición, sí, cómo harán esos fotomontajes, sí, cómo harán una ilustración que sea una pintura digital? Sí, entonces esos siempre fue mis cuestionamientos desde que estaba en el colegio y me apego, creo que desde ahí ya fue a esa parte. En realidad, el entrar a diseño de interiores fue como un plan B y fue ujú. eh, como estar haciendo algo o no dejar de estudiar para
tal vez no sentir que estaba haciendo algo. Sí, entonces eso básicamente fue un poco más que, no sería por presión, sino sentir que estaba estudiando. Ujú, Sí, ujú, no sentir que no debía perder el tiempo ese momento, sí, pero entonces obviamente no sentí ese apego, entonces ahí fue, mientras hacía esto, entonces ya investigaba un poquito más del tema del diseño gráfico en sí, qué, qué tipo de mallas había, qué tipo de materias se iba a ver. ujú. Entonces dije, ahí creo que ya fue el punto de quiebre y en realidad uno siente, ¿no es cierto? Cuando no pertenece a cierto lugar o Ajá, no se siente bien haciendo tal cosa, entonces yo creo que ahí ajá. fue ya la decisión, más o menos salí a los 6 meses y de allá creo que era unos 4 a 5 meses más, entonces ya dije, por Ujú. acá es y sentí como que esa emoción también al inscribirme en Ok, diseño gráfico. qué cool. Sí. Me parece interesante porque yo me considero una persona creativa, o sea, Ujú, tengo la creatividad, la practico, la trabajo también, pero también me considero una persona muy analítica. Y la razón por ujú, la que te hago esa pregunta es porque me he dado cuenta que, pues, yo muchas de mis decisiones usualmente las tomo en base a datos, en base a lógica, en base a mm, 1 más 1 es 2, por lo tanto, ah, 2 es ya. más que 1, por decir algo así. Y me he dado cuenta que hay muchas decisiones que muchas veces son en base a gut feeling, en base a cómo te sientes. Y para mí esas son como que las más difíciles, de cómo tomar Sí. decisiones en base a sentimientos o cómo me siento, porque de cierta manera, y no sé, ¿verdad?, cuántas personas que de repente estén viendo esta entrevista le pasa lo mismo, pero yo me Ujú, conozco y yo sé que yo soy medio changuito y yo sé que yo hoy me siento de una manera y mañana ujú, me siento de otra, y si me preguntas en 3 meses a base de cómo me siento hoy, posiblemente va a ser diferente. So, por lo menos a mí se me hace muy difícil como que tomar decisiones que yo entendería que son importantes en base a, no, es que no me estoy sintiendo bien con esto, no me estoy sintiendo bien con lo otro, eh, pero de cierta manera puedo entender 100% eh, que si estás en una profesión, si estás en un ámbito, si estás en un entorno en donde ujú. no te sientes bien, o sea, no hay otra definición, simplemente no te sientes bien, pues hay que cambiarlo de alguna manera u otra, hay que either pivot, change, buscar algo diferente, pero algo hay que hacer, Total, porque si no empiezas a explotarte aquí en la cabeza y cerebro explotó, no va para ningún lado. totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo ahí, Kish. Ahorita dijiste algo que me llamó la atención y es que trabajaste con imprenta y bregar con colores, o sea, todo diseñador gráfico o persona que diseña en algún momento tiene que imprimir algo y se azota con la ruda realidad que lo que está en tu pantalla no es necesariamente lo que está impreso. ¿Qué Claro, me puedes pucha, es contar? un ¿Qué, problema. qué me puedes contar de ese mundo? ¿Qué tú aprendiste en el mundo de la imprenta que cualquier diseñador gráfico debería saber? Claro, el tema imprenta es bien importante porque, o sea, ya vas a ver o tanteas de manera física un diseño. Si entonces, bueno, cuando uno es estudiante, hace impresiones, puede ser de más baja calidad o tal vez una impresión láser. Sí, pero, o sea, en este caso no se necesita esa calidad tan profesional porque no es cierto, una marca, una empresa, algo comercial, sino es para un trabajo. Eso no quita que tiene que ser súper bueno. Sí, pero ahí obviamente siempre se me estropeaba, digamos, o se cambiaba el color. Entonces yo soy un poquito perfeccionista en esos temas, sí, entonces trataba de hacerlo mejor, ¿no es cierto? Pero Ujú. entonces ahí influyó bastante el tema de los equipos, ¿sí? Ok. Entonces, tú sabes, cuando uno es estudiante tiene otro tipo de equipos, entonces se va a complicar, quieras o no, el tema ya de resultados. Sí, Ujú. entonces eso me pasaba. Sí, en realidad no era tanto
pero pasaba ese cambio de color o de tono. Pero en el tema de Microsoft, sí, en Windows me pasaba mucho eso, sí que se me cambiaba totalmente de colores. Pero ya cuando entro a imprenta, sí, entonces ahí eh, tengo ese apego más al offset, sí, entonces el offset se imprime rollos de cada color, sí, Ujú. pero es bien chévere o es más técnico, digamos, porque ya hay una pantonera previa, que es donde se ve el color impreso, ¿no es cierto? Entonces, y Ok. ahí están los códigos de color, sí, entonces ahí sí que no hay falla, sí, podemos ver en la pantalla cierto azul, cierto morado, pero si pusimos el código que de esta pantonera que ya está impresa, sí, entonces el color va a ser ahí totalmente perfecto. Eso. Sí, pero, o sea, en ese tema, lo recomendable es, sí, puede ser tener una pantalla o una pantalla Mac, o bueno, ahorita ya hay, pucha, monitores que son Ujú. propiamente definidos o hechos para el tema del color y tener una buena calibración, ¿sí? Entonces, igual, hacer un poco de pruebas, ¿sí? Por ejemplo, si hay que hacer 1000 ejemplares de algo impreso, ¿sí? Entonces Ajá, es mejor hacer una pruebita, ¿sí? claro. De uno o dos, a que dañar, pucha, esa cantidad No, uno muchacho, se puede venir imagínate, 1000 impresiones una deudota. dañadas, heavy. Puch, imagínate, claro. Sí, sí, Has sí. tenido... Y sí me pasó. Cuéntame, cuéntame, eso es lo que estaba buscando. Cuéntame esa Claro, historia. no, pasó algunas veces, pero más que todo era el tema de textos. Ok, Sí, háblame de tema los de, textos. sí, en tema de color no había ningún problema. Sí, más que todo fue en temas de textos. Era una vez que se imprimieron, eran unos empaques de unas medicinas para animales, sí, Ok. unas medicinas avícolas, sí. Entonces había que, bueno, eran más o menos, creo que eran, no me acuerdo si eran 5000 cajas, pero bueno, Wow. más o menos era entre esa cantidad. Par de cajitas. Sí, Ajá. eran más o menos de este tamaño, sí, tal vez unos Ujú, 10 a 12 centímetros de alto. ujú. Ya, entonces había unos datos, incluso creo que eran los más importantes porque creo que eran los de elaboración y de cuándo expide. Sí, y esos tenía Eso que, tenía que estar bien. pucha, claro. Y me acuerdo que era un color medio verde oscuro, y Ajá. ese texto tenía que ir en blanco. Ok. Sí, pero no sé qué pasó y bueno, obviamente tuve el error ahí, pero esos textos se fue en negro. Sí, y no había demasiado contraste con ese verde medio oscuro. Se veía Ok. medio, pues. O sea, a diferencia del blanco, que obviamente iba a Ajá. contrastar, pero súper bien. Entonces, total, se me va así y Bueno, pucha, se pero dañaron, poco. pues. No, bueno, sí, pero oye, no, Sí, no sé, quizás soy yo acá pensando, tratando de ser optimista. Yo prefiero poco contraste antes de escribir algo mal o escribir algo erróneo y que la sí, información sí, esté sí, sí. equivocada. O sea, como que, no era en el 2023, era el 2024, o el 2025, como que, diablo. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, me pasó eso, pucha, por suerte ahí no los clientes no dijeron nada, entonces Ajá. ya pasó. Sí, sí, pero chuta, sí, sí, me acuerdo Y, igual que dañé, cuando escribí mal, digamos, se me fue una letra menos. Sí, y te creo que pregunto, unos 3 o 4 trabajos sí se me dañaron, pero bueno, es ajá. parte de también. No, claro, es parte y mi próxima pregunta viene en base a eso. El error es humano, ¿sabes? No hay otra manera de darle la vuelta. Pasa, ¿sabes? Shit happens, como dicen. Mi pregunta es, Sí o sí. cuando se trata de impresiones como esta y de trabajos como estos que hay mucha plata envuelta, que un error puede costar mucho, ¿tú tienes como que algún tipo de ejercicio que haces a la hora de que alguien
lea 2 veces, 3 veces lo que hiciste, de algún tipo no sé, hace algo como para tratar Ujú. de bajar la posibilidad de cometer errores. Ah, sí, claro, obviamente. Eso es lo que en realidad me pasaba. Si entonces yo revisaba unas 2 a 3 veces, pero como que el error estaba ahí mismo, pero yo no veía. Según yo ya estaba listo. Ujú. Sí, entonces ahí por suerte yo pido otras opiniones. Cuando hay mucho texto, por lo general puede haber un flyer o algo por el estilo. Sí, Ujú. entonces ahí sí pido que me, que me ayuden con una revisión más que todo del texto para que no pase esos errores. Porque cuando uno está ahí en la acción, tal vez se puso sin Sí, tilde y uno lee bien, total estado mal, pues. y se fue María sin Y se acento, va café sin mal. acento. Exacto, y dice, oye, pero falta aquí esto, falta aquí lo otro. Entonces son algunos, a veces 2, 3 errores. Entonces, Ajá, como uno está todo el día ahí, pucha, parece que está bien, pero, total, sí, sí pero es bueno eso. es 100% eso. Y yo recuerdo hace como quizás 6 meses atrás más o menos, eh, yo empecé a diseñar mucho póster. Ah, Encontré que ya. dentro de todo diseñar póster es algo que es como esa pequeña joya que yo no sabía que existía, que sabía que estaba ahí, pero nunca había tenido como la oportunidad de empezar a diseñar posters y empecé a diseñar y me gustó mucho. Pero una de las Ujú. cosas que me pasaba todo el tiempo, y yo considero que dentro de todo yo sé escribir, tengo una gramática más o menos decente, una redacción más o Total. menos decente, y aún así cuando iba a entregar o cuando pasaba por esa línea editorial, era como que acento aquí, punto acá, coma acá, acento Ujú. acá, esta palabra está mal, esto está mal, aquí te pusiste 2A, aquí pusiste una R, aquí dejaste el palito, y yo como que, anda, vale, me daba Sí, hasta sí, sí, vergüenza, sí. era como que, Dios mío, yo iba a entregar esto y esto está fatal. Sí, So, sí, 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 pasa eso bastante, qué bestia. Sí, eh, che, como uno está ahí todo el rato, piensa que está bien, pero total, sí, sí hay esos errores. y Sí, pasa, no solo pasa con los textos, pasa también con el diseño. Uno el claro, diseño, después de exacto. estar 2, 3 horas metiéndole, 2, 3 días metiéndole, a menos que tú no te cojas un break, salgas de eso, Ujú. vuelvas de nuevo o trabajes en otra cosa y luego vuelvas, es muy difícil ver errores. Que Sí, actually sí, sí, eso sí, es sí. un buen truco. Estoy seguro que cualquier diseñador que de repente esté viendo este contenido sabe que si tú estás diseñando lo que sea y te coges 2 horas de break, ve otras cosas, incluso trabajas en otras cosas y regresas, vienes con una mente totalmente Sí, más fresco. dispersa y fresca y ves tu trabajo y dices, "Uf, yo hice esto. ¿Qué es esto? Vamos, Sí, 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 sí. ¿qué es esto? Vamos a ver Sí, es cómo bueno mejoramos darse esto. ese respiro, sí, a veces, incluso unos 30 minutos, sí, Ujú. pero ya uno ya se despeja un poco y ya puede continuar, incluso se puede ver estos pequeños errores también que se pueden dar, que bueno, en realidad cuando se entrega es bien importante tener ya bien pulido eso, o si no, Correcto. O si no, pucha, mira, Pedro, yo creo que esta pregunta es un poquito quizás básica, pero igual te la tengo que hacer porque no sé la contestación y estoy seguro que hay gente que tampoco la sabe. ¿De dónde viene Tuga Lines? O sea, ¿de dónde viene el nombre? ya, verás. Este tema es, bueno, el Tuga es por apodo, Ok. ¿ya? Es la abreviación obviamente de Tortuga. Ok. Espérate. Claro, es Thor y el Tuga. Wow, esa no la vi venir. Ok. Sí. Vale, tortuga, tortuga. Está bien. Sí, Ahora me vas a tener que entonces. explicar por qué una tortuga, bro. Ya, o sea, sí, se ha hablado un No es poco porque eres lento sobre. diseñando, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? No, 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 no es por el tema de lento, es por un tema. Bueno, creo que es un apodo ya familiar, ¿sí? Ok, ok. Entonces, a mi ñaño también le decían el Tuga, a mi ñaña la Tuga,
a mi sobrino, el pequeño Tuga. Sí, entonces Ok. creo que ya, Son ya ha sido tortuguitas por allí. un Ok. apodo generacional, ¿sí? Entonces, sí, más que todo es por un poco la contextura, sí, que tengo mi familia y yo, sí, que, o sea, los panas, ¿no es cierto? Los amigos, Ujú, ujú. sí, molestan que tengo el cuello corto y como que el caparazón. Sí, entonces, esa es la razón. Es que sí No tengo la vi. el cortito. No, 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 brother. Yo estoy igual. A mí me Esa es pasa, la... a mí me pasa 100% lo mismo. Te entiendo, pero a unos niveles que no tienes idea. No la vi venir, bro. No la vi Sí, venir. esa es la explicación, sí. Pero como te decía, ya esto es de años y Sí, no, bueno, claro. sí, o sea, uno también se ríe, disfruta de eso. Claro, Es claro. chévere, más que todo es un tema de amistad, ¿no es cierto? Y eso es. Y también hay, acá es como una paloma también, que se le dice Ok, la tuga, ok. ¿sí? Que más o menos tiene como que ese mismo mood que es como que así también esa paloma, sin cuello. Ok. Entonces, No, pero es, espérate, es de lo las que esta dos. gente está Por las haciendo dos es, puede ir. te quieren joder de todos lados, no importa el animal que sea, es que Exacto. no tiene cuello. Ese mismo, ese mismo. Qué jodedor, qué jodedor. Sí, sí, sí. Me parece interesante que aun cuando el concepto sea, pues no necesariamente tan positivo, porque lo que te están diciendo es que no tienes cuello, pues aún así, aún así decidiste decir, pues no, I'm gonna embrace it, ¿sabes? Lo voy a coger, lo voy a hacer mío y es tu Galainz y para adelante. Totalmente, sí. Y el lines es por el tema de las De las líneas. líneas, la Sí, sí. geometría que ya es un poco Que más de conceptual, eso, digamos. de eso vamos a hablar. Que Ujú. de nuevo, la gente Sí. que de repente no sepa quién es Pedro, no sepa quién es Tuga Lines y no lo haya visto, lo invito a que se pasen por su Instagram. Su trabajo es espectacular. Y vamos a hablar de eso. Pero antes de llegar a Vamos eso, ahí. me gustaría hacerte una pregunta que se hace mucho en el ámbito del diseño de ilustración. Ujú, Y es, si yo soy un estudiante, si yo soy un novato, yo soy alguien que le interesa aprender, ¿cómo ujú. yo aprendo a ilustrar? ¿Será que cojo un curso? ¿Será que hay una Ya. escuela? ¿Será que me meto a Mm, YouTube? ¿Sabes? En tu experiencia, ujú. ¿cómo yo aprendo? Ya. No, más bien, buenísima esa pregunta, interesante, porque en realidad, digamos que yo el tema de la ilustración lo aprendí, bueno, por cursos, ¿no es cierto? Pero como tal, dentro del diseño nos dan la materia, pero en realidad es súper básico, ¿sí? Entonces Ujú, no es como un... Justo estaba conversando con una colega, sí, Pau, que es de Bogotá, colombiana, ujú. que ella estudió diseño, pero con ¿cómo sería? Con especialización Especialización. en ilustración. Sí, Ok. entonces eso me pareció súper interesante porque, o sea, ya te lleva a lo que quieres hacer. Sí, Ujú, pero en mi caso fue todo muy general. Ya, entonces ahí la recomendación es totalmente estudiar, pero desde el principios básicos del tema de dibujo, ok, ¿ya? ok. Porque si nosotros, digamos, tenemos un dominio de técnica, ya sea dibujada con bocetación, ¿sí? O pintada a mano, ya entonces eso en realidad se transforma o se lleva a lo digital y estos softwares, ¿no es cierto? Como el Photoshop, el Illustrator, es basado en todo este tema análogo, ¿ya? Ujú, Entonces, todos tal vez los brushes, ¿sí? Los pinceles que tienes a mano, ¿sí? Cuando pintas sobre algo, ¿sí? Entonces, tienes eso de manera digital, ¿ya? Igual el tema de, para algo más vectorial, que sería Illustrator, sí, entonces igual uno ya tiene, ¿no es cierto?, técnicas básicas de dibujo, que sería lo más importante por el tema de proporciones, ¿no es cierto?, que creo que ujú. es lo más complicado
y más que todo, si uno tiene unas buenas proporciones, una buena anatomía de la figura humana, sí, de animales, pues obviamente al no verse deformado ya se va a ver un buen dibujo, así los acabados no sean tan excelentes, sí, pero Ujú, una buena proporción nosotros vamos a ver excelente, sí. Entonces, pasa eso, ¿no es cierto? Un garabato así hecho a mano, pero con unas ujú. proporciones bien realizadas, sí, entonces Es eso un buen garabato. se ve increíble, sí, se ve súper bien. Sí, a Qué cool. diferencia que lo feo que se puede ver cuando está mal o no está bien proporcionado, entonces eso. Ujú. Sí, y de Y ahí que, ajá, sí, de ahí más que todo eso, sí, pucha, recomiendo mucho entrar a cursos, sí, aprender anatomía, diseño ujú. de personajes, dibujo, ya, pero empezar Alguno dibujo, particular que tengas en mente que de repente te ayudó mucho o es muy bueno? ya. A ver, doméstica me ha ayudado un montón, Ok, sí, tengo la bola de cursos que me he comprado. Ah, tengo un curso bien vacancísimo que me ayudó un montón es de el Melga Rosso, él es un colombiano, ¿sí? ok, Entonces tiene un curso que se llama Ilustración y es algo como, claro, ilustración y volumen salvaje o algo así. Entonces le da ok, un volumen increíble y es chévere porque también él tiene unos acabados bien geométricos, pero tiene una forma bien particular de darle la luz y la sombra, que es genial, sí, uno de ellos. También otro referente, otros cursos que tengo es del Raúl Urias Art, él es un ok. mexicano, pero es una máquina, es un top, pucha, Ok, sí, tal vez le debes conocer, sí, él sí también tiene un curso, sí ok. que es genial, sí, de ilustración. Y otro referente así súper top es Smith, ya, él es Smith One, él es también un ilustrador, Ok. ya mexicano, sí, también está atrás de la marca de ropa de Tony Delfino. Ah, Sí, vale, vale. sí, Ok. entonces él también tiene un curso de ilustración que es para músicos, sí, es un curso bien antiguo en realidad, creo que tener Ujú. capaz ya unos 8 años de ese curso, sí, Vale, vale. pero pucha, sirve un montón porque es el tema de técnicas, cómo armar un concepto, sí, Ujú. es buenísimo. Súper. Y te pregunto, ¿en qué programas tú usualmente trabajas? Yo siempre, bueno, a veces lo combino con Photoshop, pero mi programa principal es el Illustrator. El Illustrator, ya. Illustrator, sí. A veces sí lo paso para dar unos acabados más de luz a sombra. Sí, trabajo también con el Photoshop, pero el Illustrator sí, digamos, es el 95% que El tope. Y te el top. pregunto, ¿usas Procreate de casualidad? Procreate no Ok, lo uso porque mm, el Procreate como que no da el acabado que yo quiero conseguir con los vectores ajá, que me da el ajá. ilustrador, sí, más Sí, que sí. todo por Es que eso. también son igual programas diferentes, pero a mí me ha funcionado súper bien. Digo, yo tampoco es como que soy el súper ilustrador, pero lo bajé mano, lo uso para todo, para todo. Es muy Ujú. bueno. Sí, Pero, me han comentado que es chéverazo. Bueno, sí lo he probado también ahí algunos bocetitos, garabatos, que sí es chévere también el programa. está cool. Mira, Pedro, vamos a hablar de tu estilo. Es un estilo que es muy particular, muy peculiar. Eh, Algo que a mí me interesa o me llama mucho la atención de los estilos es te saca aparte, ¿sabes? En un mundo en donde todo el mundo es igual o se parece, Ujú. resaltar o ser diferente vale oro. Y creo que es la razón principal por la que todos los diseñadores buscan un estilo.
Un poquito, Ujú. pienso que hay Sí, una parte de sí, ego sí, y sí. pienso que hay una parte estratégica. La Ujú. parte estratégica es pues que la gente reconozca tu trabajo sin tener que decir de quién es. ¿De quién La es? parte de Total. ego es que la gente reconozca tu trabajo sin tener que decir de quién es. Es un poquito, va de ambas manos. Ujú. Pero en tu caso en particular tienes un estilo muy peculiar, muy geométrico, muy colorido, muy con sombras, muy redondito, si vale Ujú. la palabra. ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste ese estilo? ¿Cómo llegaste a él? Ya. Bueno, es un recorrido largo también, ¿no es cierto? Para llegar a un estilo definido. Más que todo es algo que amo y me encanta, sí. Ujú, Entonces dije, o sea, ya cuando llegué a eso, dije, aquí es, y aquí ya al fin encontré hacia dónde voy. Porque yo ujú. inicié con un estilo un poquito más orgánico, ¿sí? Ok. Con unos trazos más libres, digamos. Sí, entonces, bueno, ya toda esta formación, ¿no es cierto? Un poquito de ilustración ya, pero más o menos hay algunos parámetros por los cuales voy pasando para llegar a este estilo definido. Sí, entonces, bueno, ahí podemos ir, digamos, enumerando. El punto número uno es que a mí se me complicaba demasiado eh, dibujar como que bueno, más que perspectivas geométricas, sino el tema de la figura humana o Ujú, personajes, sí, se me hacía muy complicado dibujarlos, digamos, como si estuvieran a tres cuartos y como si estuvieran de lado, sí, ujú, tal vez ujú, una posición así, o una posición volando, ya, ujú. o de frente, sí, entonces ese volumen se me hacía imposible generar, sí, Ok. entonces como me encantaba la ilustración, sí, dije, ¿cómo puedo hacerlo esto? Pero digamos que no sea tan complicado, sí, incluso que no sea como que, eh, si has visto las ilustraciones de los Sí. cómics, ¿no es cierto? Estilo Ujú, Superman, estos. Sí, entonces son ilustraciones bien detalladas, digamos, bien ujú, complejas. Tema de anatomía, se ve la bolaza, ¿sí? Entonces, eso fue. Entonces dije, ¿cómo puedo hacerlo eso de una manera, digamos, más geométrica? Y de una manera, digamos, que no tenga que hacerlo tan realista o con demasiados detalles de volumen. Sí, entonces de ahí fue donde ya me voy apegando un poco más esta técnica geométrica, ¿ya? Porque, digamos, tenemos un cuadrado, ¿sí? Y visto de diferentes vistas, valga la ujú, redundancia, ¿sí? Entonces se va a ver lo mismo, ¿no es cierto? Sí, entonces poner un rostro o alguna especie de elemento, ¿ya? Entonces se lo puede mover mucho más fácil, ¿sí? Eso. Por otro lado, el tema de la iconografía ujú, también es algo que me encantaba, ¿sí? Entonces, digamos, a veces recibe folletos de alguna entidad bancaria, algunas empresas, ¿no es cierto? Y ujú. ahí había esos iconos. Sí, y esos iconos a mí me parecían bien interesantes. ¿Ya? Ok. Entonces ahí fue como que cuando fui mezclando y fui viendo también algunos estilos de referencias, ¿ya? Entonces ahí es cuando, digamos, mezclo como que estos dos mundos, ¿ya? Entre el tema iconográfico, que era más geométrico, más simple, Ujú, y el tema ya de la ilustración como tal. ¿Ya? Y de ahí ya, entonces, ya logré definir el estilo y más que todo ya logré ver todas las características que componen o conceptos que componen el estilo y tener ya una narrativa visual definida, ¿sí? Entonces, mi estilo ya se basa en la mezcla de obviamente, la geometría, ujú, ya los colores vibrantes, sí, obviamente los contornos, ya también se basa en una tendencia artística, sí, que es el lowbrow, ya, y entre
la mezcla de lo kawaii, sí, que puede ser Ujú, súper tierno y también entre lo grotesco, sí. Entonces, por eso ahí está este contraste, esta narrativa, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, a veces mezclo, sí, elementos que pueden ser, digamos, como decía, grotescos o tal vez violentos, como una calavera, pero ujú, eso sumando un estilo más kawaii que puede ser un pastel, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, ahí fue toda esta narrativa y cuando ya logré llegar a mi estilo, pero a través de todo este recorrido. Por eso que lo que estoy entendiendo hasta cierto punto, y yo creo que quizás ese es el problema que tenemos los diseñadores cuando tratamos de encontrar un estilo, es que tú no buscas un estilo, tú no lo encuentras, tú no lo compras en el supermercado, tú no Eh, dices, este es el que yo quiero, tú lo vas desarrollando y lo desarrollas con experiencias, con cosas que viviste, durante el transcurso de tu carrera, de lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Es que tú poco a poco vas como puliendo poquito a poco ese no sé, como ese cristal, ¿ves? Tu trabajo. Eh, diamante. ajá, eso. Que, que es interesante porque los estilos es algo que, de nuevo, vuelvo a lo mismo, te saca de la competencia, you can pinpoint it, sabes quién es, dónde está, etcétera, y es un elemento que muchos diseñadores quieren tener, pero por lo que estoy entendiendo, a menos que no tengas experiencia, a menos que no hayas recorrido un gran tramo, pues es como no te puedes encontrar a ti mismo sin haber recorrido ese Claro, camino, ¿no? totalmente. ¿ Totalmente, qué le totalmente, pudieras Kish. recomendar a alguien, a un diseñador quizás más novato o a un diseñador que quizás lleva más tiempo, pero no necesariamente tiene un estilo particular y le gustaría decir, mano, a mí me gustaría que también me reconocieran por mi arte? Creo que es de las cosas que los diseñadores más queremos, que vean nuestra arte y sea como que, ese es Pedro, ese es Kish, yo, qué Ujú, sé, yo sé quién es ese por el estilo, ¿sabes? ¿Qué le ujú, puedes recomendar a un ujú. diseñador? Ya, claro. Primero tener una base bien sólida digamos, de una parte académica, que es el Ujú, tema del estudio, que ya habíamos recomendado. Y bueno, estar siempre también pilas, ¿no es cierto? Presente, sí, ser bien observador, ¿no es cierto? En esos pequeños detalles, en esos pequeños elementos ujú, que puede ver o que puede haber todos los días, sí, ser súper visual y también ir probando, ¿no es cierto? Es prueba y error. Sí, como te decía, en mi caso fue, qué sé yo, estar ilustrando, no sé, unos 3 4 años para llegar al estilo, sí, entonces ujú. tampoco ahí, no, que no haya esa frustración por tratar de conseguirlo, eso se da solo y se lo puede llegar, pero también ver algo que nos encante y también ver algo también que esté justificado y que haya un argumento por detrás. Ya, entonces, si nos vamos, ¿no es cierto?, a tendencias artísticas, ¿sí? Entonces, siempre hay como que estas características, ¿ya? Entonces, digamos, me invento como el constructivismo, ¿no es cierto? Sí, entonces la Ujú, mezcla de elementos geométricos, destellos, más o menos el estilo que utiliza Obey, ujú. ¿sí? Entonces, ellos utilizan ese tipo de tendencias, ¿sí? Entonces, es ver y estar siempre atento de qué es lo que nos gusta y hacia dónde podemos ir. Y también prueba de error y ir mezclando, digamos, todos estos estilos, tal vez tendencias del arte, sí, llevándolo a un ámbito más moderno, contemporáneo, sí, porque de todo podemos hacerlo nosotros. Sí, es mi invento, ya quiero hacer generar un estilo nuevo ahora, ya, entonces puedo hacer, no sé, algo basado
en la geometría de Picasso, Ujú, sí, con con luz y sombra con pinceles y tal vez los contornos hechos de cinta scotch. Sí, entonces, y es otro estilo y es otros acabados. ujú, Ya, sí, entonces, el tema de esto es ir consiguiendo, ¿no es cierto? Bueno, más que materiales, ir viendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos gusta, hacia dónde nos podemos apegar? Porque nosotros podemos, ¿no es cierto? Dibujar con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, no sé, ¿qué puede ser? Qué sé yo, ya, me invento con los restos cuando saco punta, ¿sí? ujú, Entonces ujú, puedo hacer tal vez un rostro con eso, ¿sí? De ahí tomar una fotografía y hacer un collage digital, ¿sí? Entonces es más que todo ir haciendo mucho tema de pruebas y error, ¿sí? Y también ir y, viendo referencias, ¿sí? ajá, Tampoco es que inventamos algo, sí, ya todo está creado ujú, en ujú, realidad, pero es tener esa, como que esa afinidad o tener ese tacto para ir uniendo ujú. estos elementos que ya existen. Y te pregunto, cuando tienes un estilo tan marcado como el que tú tienes, ¿no llega un punto en que te aburre, en que de repente quieres hacer algo diferente o quieres de repente diseñar algo que esté como que súper fuera de lo que usualmente haces o porque llevas trabajando tu estilo todo este tiempo, ya es parte de ti, ya es lo que te gusta hacer, ¿sabes? Me explico, Ujú. porque a mí, por lo Sí. menos, a mí me pasa que como persona creativa, yo me enamoro de algún tipo de estilo, de algún tipo de arte en particular, la trabajo por 2 o 3 meses y después como que, ok, ahora quiero hacer otra cosa. Ujú. Eh, no te pasa eso, no te pasa eso que de repente algún día, algún proyecto, en algún momento es como que, uff, quisiera como que hacer algo diferente. Sí, claro, totalmente. Yo creo que nos pasa eso y es parte del día a día y como humanos también, cuando estamos haciendo demasiado de algo, obviamente nos vamos a saturar tal vez o un Ujú, poquito de cansancio también puede haber, sí, pero ahí lo que pasa es que sí, también siempre trato de mantenerme eh, más que fresco sería ya cuando siento ese nivel, digamos, de saturación o lo hice mucho, sí, ujú, entonces hago otro tipo de actividad o hago otras cosas, digamos, también como tengo ahí unas luces de fotografía, sí, entonces hago el tema fotográfico, sí, o estoy ahí garabateando, haciendo ujú, bocetos como que con otro estilo, sí, pero ahí la principal motivación, más que todo, en realidad no me ha pasado mucho, ahí no, no me ha pasado mucho porque te juro que es algo que me encanta y me apasiona demasiado, que creo que no puedo estar todo el día ahí, que en realidad no me canso, ajá, ¿sí? Pero ahí más que todo lo que ha ido pasando es cómo puedo ir evolucionando eso, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, digamos, cuando ya estoy haciendo demasiado de manera digital, ¿sí? Entonces trato de ver la manera de llevarlo eso a físico. ujú, Sí, entonces ahí es cuando entra o cuando hago proyectos de productos, ¿no es cierto? Como ok, hacerle una camiseta, mochilas, cualquier clase de indumentaria, ¿sí? Probar con eso, técnicas también tengo un equipo de trabajo, sí, que me ayudan en el tema del 3D y también esos diseños que son planos geométricos, también le ujú, llevamos este mundo del 3D, sí, entonces ya puede ser una innovación, una evolución, sí, pero con el mismo fondo, ¿ya? Igual cada vez trato de mejorar a más de la técnica, como que generar otro tipo de planos o volúmenes, sí. ujú, Entonces, digamos, si estoy haciendo un elemento totalmente plano, sí, entonces ya le trato de dar otra perspectiva
y Ujú. ya trato de dar otro tipo de profundidad, sí, y también probar un poco más el tema de la luz y la sombra también, sí, ir probando y ir evolucionando también Que, con que, el que, estilo. que interesante porque es, digo, según lo que yo entendí, lo que te llevó a tener, es una de las cosas que te llevó a tener tu estilo, querer quitarle complejidad, querer quitarle perspectiva, sombra, de repente hacerlo más sencillo, más Ujú. simple, hacerle un plano, y de repente es muy interesante ver que llegaste hasta cierto punto, o por lo menos así es como lo estoy entendiendo, y después de cierto punto es como que, ok, ahora vamos a llevarlo a otro nivel, y de repente ¿cómo te digo? Lo que primero te dio el paso a tu camino es como que vamos a volver de nuevo y ahora vamos a darle perspectiva, vamos a darle sombra, Sí, vamos a darle ese gustito extra. sí, 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 totalmente. Sí, más que todo ahí, darle estos detalles acabados, ¿no es cierto? Ujú, Que a la final sí le dan mucho más volumen, mucho más énfasis, digamos, a la ilustración plana, pero ujú. obviamente siempre manteniendo el fondo, sí, el concepto principal, que es el tema geométrico y lo que ya topamos. Súper, súper. Creo que hay una historia Yes. por ahí de que Bizarrap le dio like a uno de tus trabajos. Háblame un poquito de eso. ¿Qué fue lo que pasó allí? Ah, sí, fue chévere ese tema, porque justo estaban lanzando, creo que era el Feed 55, creo, que era Ujú. Bizarrap y Peso Pluma, sí, Ajá. pero lo que me lleva a hacer este fan art de este tema, de esta canción, fue el tema del teaser, la publicidad que salió, sí que Ujú. era de estos ratones, Me roedores acuerdo, que sí, me eran acuerdo. estilo Peso Pluma y todo. Entonces me encantó ese stop motion y fue chéverazo, así, bien bacán. Y más que todo, como yo también hago muchos estos animales, estos roedores, sí, entre ratas, castores, sí, conejos. Ya Ujú. entonces dije, voy a hacer un fan art, una ilustración. Y sí, que quita que pueda los artistas ver esto, sí. Sí, dije, esto también va a ser una bomba. Ya porque, Sí. sí, porque, pucha, creo que todos estaban esperando una sesión así. Sí, fue un poco disruptivo porque ya se fue el tema de los tipo corridos, ¿no es cierto? Que hacen Ujú, ujú. el Peso Pluma. Y ahí fue cuando hago la ilustración. Sí, entonces subo el mismo día, ese día me entero de eso más o menos, creo que fue el día anterior o 2 días antes, Ok. sí, pero bueno, me madrugo ese día haciendo la ilustración para que salga a la misma hora que lanzaban Ajá. ellos la canción, sí. Digo, voy Ok. a lanzar para ver cómo es la acogida. Digo, eso va a reventar, entonces creo que se va a compartir mucho, ¿sí? Ujú, También pensarle un poco de esa estrategia ahí, ujú, ¿sí? ujú. Y cómo hacer que sucedan las cosas, ¿sí? Buscar esas oportunidades también. Y lo hice, ¿sí? Entonces lo lancé. Ese día todo bien, todo tranquilo, sí tuvo, bueno, su acogida, ¿no es cierto? Más que todo me divertí haciendo esa ilustración por este tipo de gráficas, ¿no es cierto? Ujú, ujú, Sí, referencias, ¿no es cierto?, a México, sí, como el cactus de Speedy González, los roedores, ujú. queso, que se veían dentro de esta publicidad, sí, entonces, eso, chévere. Y de ahí yo también, bueno, ya subo la ilustración, ¿no es cierto? Y se estaba ahí, ¿no es cierto? Se quedó en mi feed, todo bien. Pero yo les empecé a seguir a todo el equipo creativo que hizo ese comercial, ese video, sí, porque me Ok. encantó y de ahí vi el trabajo de ellos, pucha, es increíble. Hay una chica que es, eh, bueno, puede ser, ¿qué será? Directora, productora, sí, pero que bestia hace ella maneja
la producción de los videos a la mayoría de artistas. Ujú. Sí, entonces ella estaba atrás también de este stop motion. Sí, les empecé a seguir. Sí, ya había una diseñadora también. Y bueno, ya creo que pasó una semana, Ujú. sí. Y yo le escribí a esta chica, sí, que les dije que está increíble el trabajo y todo. Y les dije, también les hice un fan art de, del comercial que sacaron y le envié. Ok. Y de ahí, y de ahí dice, no me respondía, ¿no es cierto? Ya, entonces pasó, sí, total, reviso mi Instagram, ¿no es cierto? Reviso los mensajes y veo que me ha respondido y me dice, está genial, ya le envié sí, le mandé a Visa para que vea, me dice. Yo digo, ves, hijo, garísima, digo, increíble. No digo, chéverazo, muchas gracias. Y de ahí sí veo que me dio like y me comentó también la publicación ahí Qué cool. con un emoji. Sí, sí, sí. Fue chévere. Más que todo como un tema que, digamos, tal vez a futuro, ¿no es cierto? Él tenga presente tal vez el estilo y diga, Ujú. con cierta persona voy a hacer una sesión. Y yo quiero utilizar justo un tipo de ilustraciones como la que vi en este caso de Tuga, Ujú. entonces puede haber ese acercamiento ahí, ese, ese trabajo con el artista. Está, me parece genial porque habla mucho de algo que creo que no se habla lo suficiente en las redes sociales y es de tirarte, de lanzarte. Tú no, Sí, sí, hoy día sí. vivimos en un mundo, y también lo entiendo porque a los diseñadores también los tienen bien cogidos por el pelo en otros aspectos, Ujú, pero hoy día vivimos mucho si no me pagan no trabajo, si no me da el ujú. depósito no hago nada, que eso también, eso es otra nube, eso es otro tema, Total, pero se habla mucho de eso y no necesariamente del mano, arriésgate, arrópate, cógete la noche, madrúgate, métele mano y tírate de total. boca. Si no sale, pues no salió, pero oye, si sale, what if? Pucha, Que es exactamente lo que te pasó. claro. Relaciónate, Puede para eso ser están un las redes cambio. sociales, dale like, sigue a toda Exacto. esta gente, envíale la información. Y si no pasa nada, no pasó, pero tú no sabes, tú nunca sabes quién está detrás del otro lado de la pantalla, no lo sabes. No sabes quién está viendo tu trabajo, no sabes quién vio tu trabajo y quizás no te contestó, pero se le quedó aquí en la mente y Pero no ya sabes si se de le aquí a 2, 3 exacto. meses, un año, es como que, yo recuerdo a este pana que hacía este tipo de trabajo y nada de eso llega si tú no te mueves y si no tomas la iniciativa. Así que como historia me parece genial Sí, sí, y sí, sí. como, Es y como, como como tú ejemplo, dices, Quilla, ahí, pucha, es un tema de arriesgarse, claro. buscar oportunidades. Sí, si uno tampoco no se mueve, no lo busca, que suceda, entonces va a ser un poco más difícil. Sí, Ujú. entonces, pucha, hay que arriesgarse, hay que botarse. Hay que arriesgarse, hay que Sí, arriesgarse. Así claro. que Así que mi gente, con eso dicho, arriésguense. Pedro, esto estuvo muy genial, la pasé muy bien, gracias, muchas gracias por tu tiempo. Llevo tratando de pescar esta entrevista hace un rato, así que estoy bien emocionado que por fin lo logramos. Algunas palabritas finales Genial. para de repente algún ilustrador novato, algún diseñador, alguien que vea tus redes sociales y diga, uff, yo quiero ser como tú, Galains. ¿Qué palabrita nos puedes dejar? No, más bien, primero agradecerte, Kish. Está Seguro. garísima la plática, me encantó. Feliz de estar acá. Y bueno, como recomendaciones, ¿sí? Una, lanzarnos ahí sin miedo, ¿sí? No nos cuesta nada escribir a alguien, hacer una ilustración, ¿sí? Entonces no esperemos, ¿no es cierto? Este es un ejemplo también. Claro, digamos, sí, entonces a veces no hay que estar esperando, ¿no es cierto? Que nos salga cierto trabajo comercial, sí. Si nosotros queremos hacer Ujú. una ilustración para una etiqueta de cerveza, pues podemos crear nuestros propios proyectos personales. Sí, hoy existen los mock-ups, existen un Ujú. montón de cosas.
que eso podemos llevarlo de una manera profesional, así no nos contraten, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué quita que ciertas marcas gigantes de cervezas vea eso, le encante y ahí se dé ese acercamiento, ¿sí? Entonces, no hay que esperar que nos contrate cierto rubro para hacer lo que nos gusta, ¿no es cierto? Sí, eso también, recomendación, estudiar mucho, dibujar mucho, practicar mucho, ¿sí? Que es lo que a futuro nos va a servir un montón, ¿sí? Eso, y feliz, Kiss, de estar acá. Sí, espero que la gente le sirva un montón Yes. esta plática y eso también, poderles inspirar, para mí es algo que me llena bastante y me pone bien feliz. 100%, 100%. Bueno, mi gente, Tugalain, señoras y señores, Pedro Tobal, sus redes sociales van a estar en la descripción. Vayan a su Instagram, vean su trabajo, no se van a arrepentir, está muy, muy, muy bueno. Y nada, si quieren hablar con él, escribirle, trabajar con él, enviarle mensajes, lo pueden conseguir en Instagram como Punto tuga.lines, Lines. ¿verdad? Sí, Y Tuga.lines. allí En tuga.lines. todas las redes. Bueno, pues dale, Pedro. Gracias por todo. Gracias a ti, Kish, pucha, feliz. Gracias, muchas Dale. gracias.